Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más en Siempre hay Más y hoy va a estar padrísima esta entrevista. Voy a entrevistar a una escritora, una gran amiga mía, que ella nos va a hablar sobre todo, bueno, nos va a hablar de muchas cosas, pero sobre todo nos va a hablar de la escritura creativa como método de catarsis. Eso está increíble. Y bueno, mejor ya no le sigo platicando y mejor la presentamos. Adriana Ruiz de Velasco. Y pues aquí les presento a mi amiguísima Adriana Ruiz de Velasco, escritora, y pues instrúyenos en el tema. A ver, primero quiero que nos platiques cómo es que te inicias en esto de la escritura. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Soy Adriana Ruiz de Velasco. Sí, soy escritora, soy egresada de la Sociedad General de Escritores Mexicanos y tengo una licenciatura en Letras Latinoamericanas. Yo creo que para mí los libros siempre fueron parte de mi vida. En mi casa la tele estaba bajo llave, punto. No se veía la televisión más que media hora a la semana. ¿Cómo crees? Y el Chavo del Ocho, que yo aborrecía. Con perdón de todos los que aman al Chavo del Ocho, a mí no me gustaba. ¿Era lo único que te dejaban ver? Lo único que se podía ver en mi casa era el Chavo del Ocho. Ok. Entonces en mi casa se oía el radio, se jugaba o se leía. Y básicamente se leía. Se leía porque mi papá era un gran lector. Mis hermanos y yo, los tres, somos grandes lectores. Entonces, bueno, a través de los libros fue que empecé a descubrir países, comidas, costumbres, claro, sitios de interés, sí, cultura historia, general. todo. Yo no viajaba sin mis libros, ¿no? Y me acuerdo perfecto, como si fuera ayer, que no fue tan ayer, pero que cuando a los 15 años leí El Quijote de la Mancha, de don Miguel de Cervantes Saavedra, y lo leí en el español antiguo. Y entonces fue para mí tal inspiración creativa, ¿sí? O sea, la historia que este hombre había ideado, este grandísimo personaje, Sancho, el caballo, el burro, todo me pareció tan fascinante, Dulcinea, pelea con los molinos, que cuando cerré ese libro, me acuerdo que dije, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero que con mis palabras algún día logre yo inspirar como este hombre me ha inspirado a mí. Entonces de ahí nace mi amor por la escritura y por la lectura, porque una no puede ser sin la otra. Que el que no lee, no escribe. Y si nos vamos un paso antes, el que no lee, no escribe y no habla bien. Constantemente está cometiendo faltas de ortografía o constantemente está usando muletillas como el o sea, es que. Entonces, amplié el vocabulario muchísimo. Entonces, desde ahí yo le tomé un amor profundo a la escritura y fue para mí muy claro que eso es lo que yo tenía que hacer. Claro, a lo largo de los años leí mucho más. En la escuela de escritores había que leer un clásico a la semana y hacer un ensayo, que no es lo mismo que hacer un resumen, ¿sí? Un resumen es una síntesis de un libro, un ensayo es un estudio comparativo sobre un libro. Entonces, pues me tuve que leer a los clásicos como Honorato de Balzac, como Víctor Hugo, como Rousseau, como Dostoyevsky, que es uno de mis grandes ídolos, como Tolstoy, en fin. Y algo que descubrí fue que para escribir no es necesario descubrir el hilo negro. O sea, de todo lo que existe en el mundo, ya ha habido alguien que ha escrito algo antes que nosotros. Sí, lo importante es la elección de las palabras, la sinceridad en la que te vuelcas en tus personajes y la manera de transmitir lo que crees aquí a lo que plasmas aquí, porque cambia muchísimo. Lo que uno piensa, ¿sí? Y uno puede tener una idea maravillosa, pero a la hora de querer escribir es cuando vienen una serie de trabas. Exacto. Porque no tenemos las herramientas necesarias. Eso es muy importante, el tema de poder llegar a escribir un libro. O sea, yo creo que, porque mucha gente escribe, ahora sí, ya claro, mucha gente se pone a escribir, ¿no? Así es. Y yo creo que sí es bien importante cómo
cómo hacerlo, o sea, cómo realmente escribir un libro sin quedarte hablando de un mismo punto, tratando de decirlo en tus palabras, ¿no? Entonces, desde ahí. Ahora, me decías que justamente por estar leyendo, por ejemplo, el Quijote y esto, ¿en quién te inspiras tú Mira, para todo esto? Yo me inspiro en muchas personas, ¿sí? Pero yo quisiera hablar hoy de dos grandes poetas mexicanos que son de épocas completamente distintas y que tienen dos estilos completamente distintos y que justamente han sido traducidos a miles y miles de idiomas, ¿sí? Son conocidos por la gente bien leída como de los grandes poetas mexicanos, y uno es Amado Nervo. Amado Nervo es nayarita, él es de Tepic, y en las épocas de Amado Nervo solo se podía ser militar, abogado, contador, sacerdote. Eran las 4 opciones que tenían los hombres. Sobra decir que las mujeres teníamos 0. No. Teníamos ninguna, exacto. Entonces, Amado Nervo es contador, pero dentro de su corazón es un grandísimo poeta. Entonces, en las noches, cuando llega, empieza a escribir poesías y poesías. Y tiene una poesía que estoy segura que todo el mundo ha oído el final de esta poesía, que se llama Vida, que dice: vida, nada me debes, vida, estamos en paz. ¿Y qué nos dice este gran poesía? No está descubriendo nada, está hablando sobre la vida, está hablando sobre sus vivencias, está hablando sobre el agradecimiento, está hablando de que cuando plantó rosales, cosechó siempre rosas. Está hablando de que el sol acarició su faz, y así dice: amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Entonces eso nos demuestra que no necesitamos descubrir nada trascendental, ¿sí?, para poder escribir algo bellísimo que va a pasar a la historia. Y además, finalmente yo creo que la gente que escribe, si no es de algún tema que estudió y lo escribe, habla de su vida, ¿no? O sea, la gente que escribe realmente, y para dejar algo que realmente resuene y te haga vibrar, es la gente que habla de su vida. Claro. ¿No? De sus experiencias de vida que lo llevaron a eso, que ya encontró algo, finalmente, ¿no? Exacto. O sea, de dónde salió, a dónde llegó. No, y te voy a comentar, vamos a ir, te voy a inclusive a comentar el proceso creativo. Yo he escrito ensayos, he escrito cuentos cortos, pero es la primera vez que estoy escribiendo una novela. Y muchísimo de mí está en mis personajes. Exacto. ¿Sí? Muchísimas cosas o anécdotas de gente que yo conocí, o pensamientos y sentimientos que yo tengo. Entonces, hay muchos personajes en mi novela, ¿sí? Y en todos hay algo de mí, definitivamente. Y me reconoces, ¿sí? Ahora que lo he estado empezando a pasar un poco, porque es importante que el público objetivo lo vea, me dicen: es que eres tú, te estamos oyendo hablar. Pues obvio, es mío, Claro. sale de mí, ¿no? Muy bien, pues regresando al siguiente poeta, me gustaría platicar sobre uno de los grandes chiapanecos. Ha habido 2 grandes chiapanecos escritores en la historia. Uno es Rosario Castellanos, que es una bellísima escritora, y el otro es un poeta que se llama Jaime Sabines. Jaime Sabines es el gran poeta, junto con Pablo Neruda, del siglo XXI. ¿Por qué? Porque Jaime Sabines rompe la métrica. Sí, Amado Nervo era muy respetuoso de la métrica, todo tenía que rimar, porque la poesía tiene una métrica. Entonces todo tenía que rimar, todo tenía que tener el mismo número de estrofas, pero Jaime Sabines lo rompe y decide escribir. Él se viene a México con 2 libros que dice que son los 2 libros más maravillosos del mundo: Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky y la Biblia. Y él decía que era porque siempre que los abrías, había algo para ti. Entonces se viene a México con 2 libros a estudiar medicina, y su hermano, Juan, era el director de la Gaceta de Tuxtla. Entonces, algún día que va de vacaciones a Tuxtla a ver a su familia, se encuentra a su hermano y le empieza a enseñar lo que ha escrito. ¿Y qué había hecho Jaime Sabines? Había destrozado todo lo que sabíamos de la poesía hasta ese momento, destrozado en el buen sentido, porque hizo cosas bellísimas, pero ya no seguía esta métrica, ya no era el poeta tradicional. Era
un poeta nuevo, ¿sí? Que escribe sobre Dios, sobre las creaciones de Dios. Ese es un poema maravilloso. Escribe uno que se llama Sales y Soles, que les recomiendo, que es una divinidad. Escribe sobre las prostitutas, y así les escribe. Y de verdad, no lo puedo decir, pero dice, gracias a Dios por las... Y dice que es maravilloso el poder dejar en tu buró, en el buró el dinero y no tenerte que volver a preocupar. Y entonces que les agradece que le regalen 30, 40, 50, 60 minutos de amor sin ningún compromiso posterior. Entonces nos vuelve a decir, no tenemos que elegir nada nuevo. Sencillamente tenemos que volcar nuestro corazón, ¿sí? Y tener las herramientas necesarias. Ok. ¡Qué bonito! Ahora, por ejemplo, estábamos viendo, ahorita dentro de todo esto que dices, estábamos platicando hace ratito de la escritura creativa. Ok. Es un poco... Sí. La escritura creativa es, porque hay tratados, ensayos, cuentos... Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, los cuentos sí, pero por ejemplo los ensayos, los tratados, o sea, hay muchos tipos de escritura, pero la escritura creativa es esa escritura que nos sale del corazón, lo que decías, es esa escritura que lleva algo de nosotros. Cuando nosotros empezamos a escribir, ¿sí? Nos olvidamos de quién está enfrente. El discurso es muy maleable. ¿Sí? Cuando nosotros estamos teniendo un diálogo con una persona, vamos a estar hablando pero vamos a estar cambiando nuestros puntos de vista de acuerdo a las caras que vemos con aquella persona con la que estamos hablando. Si vemos cara de aceptación, vamos a seguir por ahí. Claro. Si vemos cara de diversión, vamos a seguir por ahí. Pero si vemos una mueca o algo de disgusto, inmediatamente vamos a cambiar el tema. ¿Sí? Entonces, con la escritura no sucede eso. ¿Qué pasa con la escritura? Tú te sientas frente a una hoja de papel y vuelcas tus sentimientos sobre ella, ¿sí? Hablas de tus hijos, de tus dolores, de tus amores, de tus alegrías, de tus penas, de tu día a día, ¿sí? Hay gente que lleva diarios toda su vida y todos los días en la noche se dedica a escribir 1 hora en su diario. Y lo que escribe es sobre su día. Y hay días hay días que son muchas páginas. Hay días que a lo mejor son muy cortas. Esas personas cada vez van afinando más esta posibilidad catártica, porque entonces lo que están haciendo es volcándose sobre un pedazo de papel, ¿sí? Una hoja en blanco es siempre aterradora para cualquier escritor. Y se lo digo como escritora. Para mí, todos los días, despertarme con una hoja en blanco, me muero de miedo. ¿Pero por qué? Porque, pues, tengo que crear de la nada una historia. Y aunque, claro, me preguntabas hace rato el proceso de una novela. Claro, para escribir una novela, que yo estoy ahora sí que incursionando en este tema, he tenido que tomar cursos, he tenido que aprender, ¿sí? Que primero, porque yo me arranqué escribiendo y mi libro va mucho al pasado y al presente. Entonces, al pasado, al presente y al futuro. Bueno, al futuro no tanto, pero va al pasado y al presente. Ahí es donde viaja mucho. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en una novela, con que no repitas algo diferente a lo que ya dijiste. Que concuerden los tiempos del pasado con los tiempos que estás hablando en el presente, aunque sea un recuerdo, y aunque sea una vivencia. Entonces, escribir una novela sí es un trabajo muy laborioso, y Mario Vargas Llosa algún día lo dijo: para escribir se necesita 90% de disciplina y 10% de talento. Y estoy completamente de acuerdo con él. Cualquiera que tenga la disciplina puede llegar a ser, y cualquiera que tenga esta inclinación literaria, porque habrá gente que le guste la pintura, la música, el arte un poco más abstracto, el ballet, pero las personas que tienen la inclinación literaria tienen que saber que es a través de, 1, la lectura, y 2, la disciplina. Ok. Ahora, por ejemplo, la gente que
que tiene esa... Digo, yo creo que todos en algún momento tenemos esta necesidad de escribir, ¿no? Por ejemplo, a mí el tema del diario me parece increíble, pero yo creo que yo no podría escribir un diario, pero porque no sé, no, como que no me llama tanto. Pero bueno, la gente que trae esta inquietud de querer escribir, tal vez algo de sus propias vivencias, que finalmente, y es lo que estabas hablando ahorita, y en el tema catártico y todo eso, pero que de pronto al escribir se da cuenta que tiene un talento, ahí, ¿tú qué les recomendarías? Antes de que me contestes, vamos a un corte y ahorita me contestas. Hola amigos de Siempre Hay Más, ¿cómo están? Soy Ludorantes y esta vez vengo a recomendarles que sigan al compositor de la música de Siempre Hay Más. Tiene música increíble, suscríbanse, aquí les dejo las redes de él para que lo escuchen. Besos y continuamos con el programa. Bye. Regresamos con esta maravillosa plática con Adriana, que tiene tanto talento en esto. A ver, por ejemplo, ahorita decías lo del tema catártico, que es la escritura, finalmente sí es una catarsis, o sea, por lo que te decía, o sea, yo creo que todos escribimos en algún momento, y nos hace bien, sobre todo cuando tenemos algún problema, ¿no? Claro, o sea, ¿sabes qué? Porque además, cuando lo escribes, una vez que lo escribes, lo ves de manera mucho más objetiva. Entonces, aunque no, o sea, aquí no se trata de que seas García Márquez el día de mañana, porque eso es imposible. El hombre tuvo 50 o más años de carrera, empezando por ser periodista. Entonces, no se trata de eso, se trata sencillamente de poder soltar de alguna manera lo que tienes, lo que vienes guardando, sin que nadie te juzgue, ¿sí? Sin que nadie te diga nada, sin que nadie te haga caras, sin que nadie te cuestione. Es sencillamente hablar de algo que te está poniendo atribulada o que te está poniendo incómoda o que te está doliendo. Y que sobre todo también siento que a la hora de escribirlo, finalmente como que lo puedes entender mejor. Exacto. O sea, por ejemplo, vamos a hablar hasta de los grupos de AA y cosas de estas, por ejemplo, que hay una escritura que es el cuarto y quinto paso. Bueno, más bien es el cuarto paso que es una escritura y luego el quinto paso cuando lo platicas a un padrino o madrina. Esa escritura tiene que ser plasmada por ejemplo, cuando alguien la hace, yo en mis grupos de autoayuda, de codependencia, hacemos el mismo programa de 12 pasos de AA y el cuarto paso no se puede hacer porque no falta quien te dice, lo voy a hacer en mi compu, no sé qué, no se puede, porque el tema de el contacto con la pluma y la hoja, eso es algo que realmente está haciendo que tengas una real catarsis, ¿no? O sea, de hecho viene en el libro escrito que tiene que ser en blanco y negro, dice en alguna parte, porque se refiere a la hoja en blanco y la tinta, y acabas de decir algo súper cierto, porque, por ejemplo, yo en mi proceso creativo, cuando yo estoy escribiendo algo que me cuesta mucho trabajo, lo que hago es que agarro un cuaderno y una pluma, me pongo a caminar en algún área que me da paz y lo escribo a mano primero, porque la computadora ya es tu brazo, el teclado, la pantalla, ya hay demasiados interposiciones entre tú y la verdad que estás escribiendo, ¿sí? Claro. Entonces, además, otra cosa tocaste muy importante. Yo creo que una de las cosas que ayuda mucho en los grupos de autoayuda, de AA, de NA, de todo esto, es hablar de ti mismo, ¿sí? Hablar de ti mismo, y yo me acuerdo que las primeras veces que llegué a ir a juntas de AA, veía cómo la gente, los principiantes sobre todo, veían al vacío, o sea, les era muy difícil hacer contacto visual. Conforme el tiempo pasaba lo hacían, pero y yo me pregunté un día, ¿por qué sucede esto? Y se lo pregunté a uno de los grandes padrinos, y me dijo, porque él no está hablando para ti, está hablando para él. ¿Sí? Y de hecho, ahorita que dices eso, siempre cuesta mucho trabajo empezar a subirse a una tribuna. Y la catarsis es lo que ayuda en estos grupos, bueno, el programa primero que nada, pero bueno, la catarsis es indispensable en los grupos. Entonces, el escribir, claro, me parece que es espectacular poder tener una catarsis contigo mismo en tu recámara, en un lugar, como dices tú, en un lugar que te dé paz y tal, y te paras y escribes y no sé qué. Esa que no sientes que nadie te está juzgando, porque, por ejemplo, en un grupo, como dices, hablas para ti, tienes una catarsis para ti, pero bueno, sabes que hay una multitud ahí, ¿no? Claro, que de pronto a lo mejor te quedas con algo, ¿no? O sea,
Puede pasar. Puede pasar Y cuando tú escribes, no. Exacto. Y también en esos grupos puede pasar que alguien sube y te responda. Que en muchas ocasiones lo agradeces, porque es gente que ha estado más tiempo que tú y tal. Pero yo creo que por eso el cuarto paso te pide que lo pongas por escrito primero, porque no hay restricciones. Tú puedes decir ahí lo que te dé la gana. Exactamente. Inclusive hay diarios que tienen un candado y que tienen, o sea, vaya, son verdaderamente, o sea, abrirlos es un problema. De veras tienes que estar demasiado interesado en qué dice el diario de la persona esta. Entonces, o sea, tienes que ser casi que la SWAT de los Estados Unidos. Entonces, llega un momento en que te va a costar, ahorita que tú decías, mira, a mí, yo siento que me costaría trabajo, yo te puedo apostar que te costaría trabajo los primeros días. Después, posiblemente no habría quien te parara. Es que yo fíjate. Sería una necesidad. Pues sí, seguramente sí. Pero lo que pasa es que cuando yo escribo, híjole, me voy. Me pongo a escribir y me tardo horas escribiendo. O sea, de algo, pero yo en mi caso sí escribo de alguna vivencia y que necesito sacarla, además que eso me hace comprender más lo que estoy sintiendo y tal, pero me quedo horas. Bueno, o sea, pues me puedo quedar horas, entonces por eso te digo, no podría un diario porque me quedaría horas. Pues cómprate 10 diarios, cómprate 10 diarios, porque además, mira, una vez que tú veas el problema y lo leas de nuevo, vas a decir, claro, esto no está tan grave, claro, yo puedo con esto, no está tan mal. A ver, déjame empezar y empiezas a usar tu lógica, ¿sí? Porque ya volcaste ahí lo que sentías. Es como lo mismo, o sea, ¿qué hace una persona cuando va a terapia? Un buen terapeuta es tu espejo. Y lo único que hace es oírte y hacerte preguntas importantes respecto a cosas que tú estás diciendo, que te van a hacer revisarte y decir, pues sí, a ver, ¿por qué me comporto de tal o cual o tal manera? ¿Sí? Y entonces, pues la escritura a nivel de catarsis, ¿sí? Tiene ese mismo efecto. Cuando lo leas te vas a dar cuenta, con lógica, de que ni es tan grave, hay soluciones, vas a poderlo ver con más claridad, porque ya la emoción la vas a haber sacado, ¿sí? Va a estar ahí plasmada, en blanco-negro, ¿sí? Ahí va a estar, y entonces ya la vas a poder ver con una lógica mucho más interesante, le vas a poder poner pies y cabeza, en fin, es muy, muy importante. Yo creo que para todos, hacer el ejercicio, cuando se sientan de veras que no tienen una salida, no es que no me quiero poner muy trágica, pero que tienen un problema y están luchando o tienen una decisión importante que tomar. Escríbanlo. Sí, de hecho, ahorita que dijiste, no me quiero poner tan trágica. Justamente la gente que ya se va a suicidar y cosas por el estilo, dejan una carta, casi siempre, o sea, dejan algo escrito, ¿no? Bueno, es lo que se supone, o casi siempre, porque hay esta necesidad de plasmar esa sensación. Y por ejemplo, ahorita lo que te preguntaba antes, que era, si la gente que está escribiendo ahorita, a lo mejor tal vez en un tema catártico, y se da cuenta que además de que tiene un talento, porque no todo el mundo puede escribir, que te atrape, ¿no? Claro. Porque puedes estar leyendo. O sea, yo, por ejemplo, cuando escribo, la verdad yo no tengo esa no sé, tendría yo que leer. Tendrías que leerlo, pero soy de las que me voy, y yo sí soy de las que escribo algo y para desarrollar la idea, por eso escribo tanto, porque doy demasiadas vueltas al mismo punto para llegar a la idea, y luego se me atoran un poco las palabras y decir, no, pero es que esta no le queda bien, tendría que ser una que tenga más. Ya sabes, entonces por eso me tardo horas. Entonces, esta gente que de plano al escribir se da cuenta que tiene este talento, dijiste algo bien importante, hay que tener primero el 10% de talento y el 90% de disciplina. Esa parte esa sí es, ¿qué le recomiendas tú a una persona que ahorita está escribiendo? ¿Qué es esa disciplina? ¿Dónde puedes tomar esa disciplina? ¿Tienes que tomar cursos? Mira, hay muchos talleres, ya hay talleres por todos lados. Coyoacán está lleno de talleres de grandes escritores. La Ibero tiene un muy buen taller. No, tampoco, no tienen que pagar la Ibero ahora. Perdón, discúlpenme. O sea, puedes buscar hay talleres literarios, exacto. Hay otro lugar en Revolución,
no digo el nombre, que también tiene un taller de literatura y de escritura creativa padrísimo, pero algo que voy a reforzar y que voy a decir hasta el cansancio es que tienen que leer, porque les repito, el que no lee no escribe. Tienes que leer, te tiene que gustar la lectura. Sí, y la lectura no es algo con que uno nace y dice, ay, qué padre es leer. En un principio es aburridísimo. Yo me acuerdo que mi papá me puso a leer Heidi cuando yo tenía 12 años y yo ya quería aventar a la señorita Rottermeier por la escalera. Porque además tenía que leer 10 minutos y al día siguiente platicárselo. Y entonces no me podía hacer yo la loca y no leer. No, los tenía que leer. Entonces, pero de repente me di cuenta de que en vez de leer 10 leía 20. Y en vez de leer 20 leía 30. Y después devoraba libros. Y entonces iba al buró de mi papá, que siempre leía cosas muy interesantes, y me robaba lo que estaba leyendo. Que a veces eran unos libros un poco para adultos. Entonces a los 14 años mis conocimientos sexuales eran inmensos. Porque luego iba y me robaba cosas que no debía. Pero se volvió una verdadera adicción. Entonces sí tienes que leer para poder escribir. Y lo de la disciplina. El otro día estaba yo justamente leyendo sobre un método japonés que se llama el Ikigai. El Ikigai es el sentido del ser, ¿sí? Y se compone de lo que amas, lo que haces y algunas otras cosas que en este momento no me acuerdo, lo que te apasiona, lo que no te gusta hacer, pero todo viene a encontrar tu Ikigai, que es cuál es el sentido de tu paso por este mundo. Hay un escritor japonés, y ahí hablaban de esto, hay un escritor japonés que yo admiro muchísimo, que les recomiendo. Es una lectura difícil, ya es para lectores avanzados, se llama Haruki Murakami. Haruki Murakami se levanta a las 4 de la mañana todos los días y escribe 5 o 6 horas, sin parar. A las 10 de la mañana, yo imagino que entre cosa y cosa se comerá su arroz y su pescado crudo. y su maruchan. Y su sake, exacto, su maruchan, su sake, algo. ¿Sí? A las 10 termina, ¿sí? Y obviamente se levanta a esa hora porque no suenan los teléfonos, nadie le está mandando mensajes, nadie lo está molestando ni distrayendo. Entonces, al cabo de esas horas de escribir, se levanta, va a hacer ejercicio y el resto del día lo dedica a pasear, a leer, a escuchar música, a ir al cine, ir al teatro, me da igual, pero esa es disciplina. Claro. Ernest Hemingway, que era un gran bon vivant, le encantaba la pesca. Yo tuve la fortuna de ir a su casa en La Habana. Wow. Le encantaba, y además es padrísima porque la tienen perfectamente conservada. Y entonces tú vas viendo por fuera, o sea, no puedes entrar porque la cuidan como nada. Entonces, todo está tal cual como él lo dejó. Inclusive hay un disco puesto de 33 revoluciones, ¿sí? De la música que a él le gustaba oír. Entonces, vas dando la vuelta alrededor de la casa. Es una finca gigantesca en las afueras de La Habana. Y entonces vas dando la vuelta y vas viendo, por ejemplo, Ernest Hemingway le encantaba la jarra. Digo, inventó los daiquiris. O sea, los daiquiris son inventos suyos. Wow. Entonces le encantaba agarrar la jarra, pero el hombre no se iba ni a la pesca, tenía su barco para irse a pescar, no se iba ni a la pesca ni a la jarra si no escribía 500 palabras diarias. ¿Sí? Y tú dirás, son muchas. En un buen día las escribes en 40, 50 minutos. Claro. En un mal día, 8 horas y te salen 20. Y eso es cuando la página en blanco te da pavor. Te da pavor. Claro. Cuando Pablo Picasso decía, si las musas vienen, que te pillen trabajando. Porque a veces llegan y a veces no llegan. Entonces, volviendo a tu pregunta, la disciplina es como la disciplina para todo. Para correr, para hacer ejercicio, para trabajar, para esto. Vas creando hábitos, ¿sí? Requiere esfuerzo. El leer requiere esfuerzo, ¿sí? Yo me imagino que habrá gente que diga, no, a mí no me gusta leer. Yo los invito a que traten, ¿sí? Hoy en día hay libros, como les he dicho, sobre todo de ciencia ficción, de romance, de historia. Claro que, ojo, hubo quien dijo por ahí, tú eres lo que lees. Entonces también leer
el Alarma o el, Sí, notitas musicales. o el, Sí. o el Publimetro, no sé, notitas sí. musicales o algo así. Digo, le suplico, no. ¿Sí? Hay que ir a una buena librería. Claro. Y escoger algo que te atraiga. Exacto. ¿no? O sea, un de tema entrada. del que quieras conocer. Exacto. O que lo conozcas y que te apasione, Exacto, ¿no? y que quieras saber más. Ajá, exacto. Entonces, sí, yo creo que es fundamental de entrada, sobre todo los que tengan niños y así, que me encantó lo que hizo tu papá, o sea, tele bajo llave, 10 minutos por lo menos, y aquí no se ve, híjole, se me hace increíble, porque yo, por ejemplo, yo la verdad, siendo bien honesta, no soy tan buena leyendo, porque soy súper TDA, entonces me cuesta muchísimo trabajo y veo a la gente cómo se come los libros y yo digo, qué delicia. Y tengo muchos, y me siento y tengo mi lugar especial para sentarme a leer y todo. Y es un problema de repente porque ya leí 3 hojas y ya no entendí. Entonces me tengo que regresar. Y entonces esa parte es la que me conflictúa, pero no dejo de leer. O sea, pero no así dejo es al de leer. principio. Ajá. No pierdas la esperanza. No. Te digo, yo me tardaba Y hay 10 libros minutos. que me los trago. Ahí está. Hay libros que sí me los trago, pero sí, por eso te digo, es bien importante el tema. Exacto. ¿No? El tema. Exacto. Y hay libros que puedo volver a leer de lo que me gustaron. Entonces, sí, pero te digo, no es, tampoco soy la gran lectora, vamos a ser honestos, pero sí, yo creo que sí es importantísimo decirles a los papás, Sí, y si tú muy estás importante. queriendo leer, búscate algo que realmente te llame. Ahorita, por ejemplo, decías, no vamos eres lo que lees, y estoy de acuerdo, pero a lo mejor es medio morbosón, y para empezar, no sé, te agarras una novela medio morbosona, ¿no? Medio o algo erótica. así. Ajá, Oye, no, deja tu eso, o sea, a lo mejor yo estaba hablando más bien de vieja cochina, vieja puerca. No, yo estaba hablando morbosona de tipo asesinatos y cosas bueno, por yo el los estilo. amo. O sea, yo lo sé. Ah, sí, yo también. O Todo sea, lo que sean los thrillers de secuestros y desapareció. Ya y sé, que yo también, yo de hecho hasta los programas de la tele de policíacos y todo, los amaba y de así de secuestros y asesinatos, igual, pero yo los igual. dejé de ver cuando mis hijas se fueron a vivir a Estados Unidos, porque ¿qué me voy a vivir traumada? Claro. Entonces ya los Sí, dejé de ver sí, y yo iba dejé de aterrada. leer esas cosas porque dije, no me voy a morir del susto de que viven allá. Entonces, pero sí, yo creo que es importantísimo eso, búscate un libro que de lo que creas que te va a atrapar, para empezar. Exacto. ¿No? Y que le agarres el gusto. Y ya una vez que le agarras el gusto, ya te puedes echar un libro más cultural o más novelesco, más lo que sea. Exacto. Yo no te digo que empieces con Haruki Murakami, que es, Sí, que es bueno. realmente muy difícil. O sea, es un bellísimo escritor, pero es muy difícil. Pero hay librerías, hay una librería en un centro comercial en el sur de la ciudad, chiquita, que el dueño es un chileno que ha leído todos los libros que venden en esa librería. Entonces, si tú llegas y le dices, oye, estoy buscando algo sobre este tema, te va a sacar 7. Sí, dilo, para que si la gente ¿Sí? va a tratar de leer. Sí. Te va a sacar 7 libros y te va a decir, a ver, mira, esto es de esto, esto es de esto, esto es de esto, esto es de esto, esto es de esto. El que yo más te recomiendo es este, pero el que más te va a instruir es este. Ay, y qué es un maravilla. verdadero placer ir. Porque las tiendas departamentales, lamentablemente, los empleados no conocen mucho del material sobre el cual hay. Ujú, claro. Entonces, pues sí, ¿quién es la evaluó? Lo cobramos a la librería para que sepan. No me acuerdo. Ah, bueno, entonces No qué me bueno. Qué acuerdo, bueno pero que no te acuerdas, porque entonces, quien quiera saber, tiene que buscar a Adriana o me tiene que buscar a mí. Exacto. Para que sepan dónde es esta librería. Porque la ubicación la conozco perfecta. Exacto. Entonces, bueno, ahorita me vas a decir, ahorita la siguiente pregunta es, ay, ya hasta se me fue de que me quedé pensando en eso. Bueno, mejor vamos a hacer un corte y ahorita regresamos, porque ya se me está olvidando. Ok. Hola amigos de Siempre Hay Más, ¿cómo están? Soy Ludorantes, con un gusto enorme de saludarlos otra vez. Y como quería decirles algo que normalmente no puedo decirles en los programas, porque pues tenemos invitados maravillosos que vienen siempre a decirnos algo muy interesante. En esta ocasión, yo lo que les quiero decir y recordar es que yo soy coach de vida y que nada me dará más gusto que si alguien de ustedes necesita de mí, por favor no duden en buscarme. Soy especialista en codependencia y en muchos otros temas, en chavos, parejas, etc. Los quiero muchísimo, quedo a sus órdenes y nos vemos en el próximo capítulo de Siempre Hay Más. Besos. Ya me acordé que le quería preguntar. A ver. ¿Por qué? Porque ya lo platicamos, pero no para toda la gente. Por ejemplo, ¿por qué es importante que la gente lea?
porque platicamos que es importante que leas si quieres escribir, ¿no? Pero la gente que a lo mejor no le interesa escribir, que nada más lo hace, te digo, como su diario o por alguna cosa ahí de pronto, pero no tiene esa intención y va para esa corriente. Pero de todas maneras, creo que sí es importante leer. Vaya, yo siento que es indispensable leer, aunque no quieras escribir. Okay. ¿Por qué? Mira, yo creo que leer es importante porque, como te contaba, te abre un mundo de posibilidades, ¿sí? Porfirio Díaz decía: pobres de los mexicanos, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y en este momento es una realidad, porque nos han bombardeado con imágenes, con redes sociales, con videos, con YouTube, con Instagram, con Facebook, en fin, con todas estas redes sociales que hay, que son increíbles, que te puedes enterar de lo que está sucediendo al otro lado del mundo absolutamente en 30 segundos, que puedes ver programas sobre cómo se vive en el pueblo más ínfimo de Israel. Y por un lado es maravilloso, pero por otro ha creado en la gente, ¿sí?, una pereza de agarrar un libro y leer. Claro, de hecho. Y ese libro, eso es lo que te regala. Y además, como te decía, te amplía el vocabulario, ¿sí? Te da cultura, ¿sí? Te da sintaxis, te da capacidad de sintaxis, te da capacidad de análisis, ¿sí? Y todos estos videos lo que hacen es enseñarte con imágenes, ¿sí?, cosas muy interesantes. A mí me encantan los documentales y hay documentales maravillosos. Entonces te dan una serie, pero te dan una serie de imágenes, pero nunca es lo mismo. O sea, yo jamás, todos los libros que yo he leído, que luego he visto en una serie, nunca es lo mismo. Claro. Nunca es la misma emoción. Exacto. Nunca es lo mismo que cuando leí ese libro. Exactamente. O sea, nunca me dejó igual. Exacto. Entonces, un libro te cambia para siempre. Entonces, papás, animen a sus hijos a leer, ¿sí? Sí. La escritora de Harry Potter descubrió una gran cosa, que fue toda una serie de libros para niños en donde plasmaba sus más increíbles fantasías. O sea, no hay nada más maravilloso que poderte poner una cobija y desaparecer. O sea, tú claro, te imaginas el placer. De hecho, mis hijos echaron todas las de Harry Potter, pero primero leyeron los libros. Y cuando leían los libros decían, y cuando veían la película decían, híjole, no, le faltó cañón. Pues sí. O sea, es una realidad. Eso la gente que lee lo sabe, ¿eh? Que cuando ves la película no es el mismo efecto. Y el otro día platicaba con alguien que me decía, ay, es que la verdad, yo prefiero que me dicen, ya salió la película, ay, mejor me echo la película, ¿no? Porque les da un poco de flojera leer. Pero entonces esto que estás diciendo, que me parece súper importante del tema de por qué es importante leer, por todo lo que te da cultura, te da, de entrada, pues es un entretenimiento diferente. Y te da capacidad de análisis. Exacto. Te tienes que imaginar, ¿sí? Cómo es el personaje, cómo es el malo, cómo es el bueno, cómo Exacto, es el... te lo vas... o sea, haces una película en tu cabeza que no va a ser, ni Warner Brothers ni nadie. Estoy completamente de acuerdo. Desde cuando eres chiquito, cuando te leen un cuento. O sea, desde ahí. Cuando estás leyendo un cuento, yo me acuerdo cuando les leía cuentos a mis hijos, yo hacía voces y todo, y les veía las caras, así que se imaginaban perfecto. ¡Qué maravilla! Y cada uno se imaginó, luego les preguntaba, y cada uno me decía cómo se había imaginado todo el tema, y cada uno tenía su peliculita, ¿no? Claro, entonces era increíble. Claro. Y, por ejemplo, entonces, bueno, nos queda claro, papás y gente que no lea mucho, porque es bueno leer. De pronto también esto te da... Tomen el hábito, 10 minutos diarios. Es un hábito. A lo mejor van a leer 3 veces la misma página porque se van a perder a la media página porque ya van a estar pensando en otra cosa. Créanme, poco a poco van a ir tomando el hábito. El hábito de la lectura es como cualquier otro hábito. Empiezas poco a poco, pero tienes que tener la disciplina. Que aparte acabas de decir algo interesantísimo. De entrada, te da un hábito. Lo más complicado para muchas personas es lograr tener hábitos. Entonces, un libro te puede ayudar a empezar a saber cómo tener hábitos, ¿no? Y entonces, además todo lo que te regala, ¿no? Toda la cultura y todo lo que dices y la capacidad de analizar y todo. Exacto. Entonces, bueno, ya sabemos por qué. Ojalá lo hagan. Y bueno, y ahora quiero que me platiques, que estábamos hablando fuera del aire, de la curva aristotélica.
Esta es una historia muy interesante y para la gente que está interesada en escribir, por ejemplo, tú hace rato dijiste algo que me llamó mucho la atención y que es que te vas de largo porque entonces repites y empiezas y vuelves Exacto, y vas es y un ta. tema. Bueno, Ajá. Aristóteles era uno de los sabios a los que le encantaba observar. Entonces él se sentaba en las plazas públicas y observaba a la gente. Y así es como creó toda una filosofía, ¿sí? Él era un gran amante del teatro. El teatro griego era en esos entonces, pues ahora sí que unos escalones hacia abajo, ¿sí? Que todavía existen, y abajo se presentaba la obra. Y entonces un día sucedió algo muy interesante porque fue a ver una obra de teatro y le pareció profundamente aburrida. Y entonces la fue siguiendo de pueblo en pueblo hasta que descubrió por qué diablos le parecía tan mala. O sea, la vio varias veces. Sí, claro, la fue siguiendo. Ya deja tú verla varias veces. No, la fue siguiendo en Grecia, de poblado en poblado, y la volví a ver, y la volví a ver, y decía, ¿por qué diablos me parece esto tan malo? ¿No? Hasta que descubrió que lo que faltaba es que no tenía un contexto, ¿sí? Y entonces él hizo lo que se llama la curva aristotélica. La curva aristotélica obviamente es un sistema de medición muy sofisticado que usan los críticos, pero tiene cuatro pasos esenciales. Uno, la introducción, ¿sí? Imaginemos una obra de teatro. No puede salir una pareja gritándole a otra sin explicar primero si son hermanos, si están casados, si son amantes, si son novios. O sea, hay que contextualizar la historia un poco, hay que darle un poco de introducción. Claro, ¿sí? claro. Luego viene el punto climático, ¿sí? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué fuiste a ver? Entonces es el meollo del asunto. Y el meollo del asunto puede cambiar varias veces, a eso se le llama vuelta de tuerca. Y puede cambiar varias veces, pero es el punto climático. Después de eso, imagínense que tienen un punto climático con toda emoción y ¡prum! Si cierran las cortinas, vete a tu casa. ¿En qué momento digeriste lo que acabas de ver? Tiene que haber un descanso, ¿sí? Tiene que haber una parte en donde tú puedas desamarrarte de lo que acabas de ver o leer, ¿sí? Poderte desprender emocionalmente porque te causó emoción, Claro. ¿no? Y al final hay una salida, que entonces puede ser una frase simpática, dejar un final abierto, lo que quieras, y se cierra el telón. Si ustedes siguen esos 4 pasos, introducción, punto climático, descanso y salida, van a tener un buen escrito, van a tener un escrito ordenado, van a tener un escrito comprensible. Y eso es lo que se busca cuando se escribe, que sea comprensible, Claro. para que cuando tú lo vuelvas a leer, sepas qué querías decir. Claro, claro. ¡Qué maravilla! Entonces esa es la curva aristotélica. Está increíble. ¿Cómo ven? Entonces, y bueno, a ver, y de todo esto que obviamente de lo que nos estás platicando, obviamente tú debes de dar cursos, talleres. Sí. Platícanos, porque me imagino que ahorita toda la gente que te está escuchando y viendo, finalmente dice, ay, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo llego? Tú puedes ayudarlos, guiarlos en este camino, das Claro. cursos. A ver, platícanos eso. Claro, en el 1999 fundé un despacho que se llama Todo por Escrito. Y este despacho, primero nos dedicamos a ayudar a la gente a corregir escritos, informes anuales, sobre todo a empresas, ¿no? Pero me acuerdo que un cliente al que yo quiero mucho me dijo, oye, ¿y por qué no los enseñas tú a hacerlo? En vez de que tú vengas y lo hagas por ellos, ¿por qué no les enseñas a hacerlo? Entonces yo creé un curso de introducción y un taller en el que compruebo cada una de las teorías que enseño en el curso. Es un curso muy entretenido, es un curso muy divertido. Hacemos un repaso, porque es un curso no dado por una maestra de español, ¿sí? Es un curso dado por una escritora, Claro. por alguien que ama la escritura. Claro, y eso la es verdad una es que lo hace diferencia, diferente. claro, lo hace bien abismal. diferente, porque yo no lo voy a poner a conjugar verbos o a esto o lo Exacto, otro. exacto. No. Yo soy una convencida de que la gente no ama lo que no conoce. Y si tú no conoces la palabra escrita, no la vas a amar nunca.
Claro, La tienes que conocer para amarla. Y eso es lo que yo quiero transmitir en mis cursos. Claro, está increíble. Entonces o Entonces, sea, hasta para cursos para niños. claro, tengo cursos para niños chiquitos. Increíble. Y le llegué a dar cursos a vicepresidentes de corporaciones internacionales, que por muy increíble que pareciera, Sí, sí, sí. no sabían escribir bien. Sí, claro, sí. Se confiaban en el corrector o no sabían, tenían una sintaxis mala. Entonces, cuando tú tienes una mala sintaxis, ¿qué pasa? Que mandas una carta a alguien y te hablan a los 5 minutos y te dicen, oye, ¿sabes que no entendí esta parte? Como, ¿cuánto les debo? ¿Cuánto me dijiste que les debo? ¿Para cuándo les tengo que pagar mi póliza? ¿Sí? Por ejemplo. Sí, claro. Cuando alguien no te habla y te pregunta, es que está perfectamente escrito lo que mandaste. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que yo trato de lograr en todos los ámbitos, tanto creativo como empresarial. Entonces, bueno, creo que van a dar mis datos más adelante. Sí, los vamos a ahí poner me aquí, pueden aquí escribir. los van a- Tengo una página en Facebook que se llama Todo por Escrito. Ahí también me pueden escribir si están interesados en un curso de escritura creativa. Lo podemos hacer de mínimo 5, máximo 12 personas. Ok. Y bueno, pues nos podemos organizar y me encantará conocerlos y poder compartir y hablar de esto que amo tanto, que es la lectura y la escritura. Oye, y también podrías ayudar a alguien a hacer un libro. Claro. O sea, puedes también ser la guía ¿cómo se le dice a eso? Claro, de alguna manera o sea, no tanto como su escritor fantasma, sino como su mentor. Exacto. ¿No? Y siempre, y es muy importante que tengas uno. Alguien que ya haya publicado algo, ¿sí? Que ya tenga un poquito de tablas y que te diga, mira, yo tuve una mentora que escribió un libro muy bonito y ella fue la que me dijo, mira, antes de ponerte a escribir como una loca desquiciada, haz un cuadro de qué va a pasar en cada capítulo, quiénes van a aparecer, cómo se va a desarrollar ese capítulo, porque si no vas a empezar con un... Exactamente. Esto que Lo que te decía yo. Eso te va a acabar, eso va a ser Sí, entonces se te quita, claro, se te quita la... Exacto. Y yo eso, por ejemplo, no lo sabía. Entonces, claro, yo puedo ayudar a mi capacidad, en mi propia experiencia, de lo que yo he aprendido, de las cosas que yo he escrito, por supuesto, desde luego, encantada. Okay. Y ahora, platícanos un poco de tu novela, para cerrar. Un poco de tu novela, eso te voy a invitar ya que saques el libro, porque por eso no trae el libro ahorita, porque todavía no está... Todavía está en proceso. Y cuando sea el momento, pues vas a venir a platicarnos de tu libro, vas a traer el libro y nos vas a platicar de él, pero sobre todo, ¿cuándo sale? ¿Para cuándo tienes pensado? Es una novela, me dices, no me platiques grande para que los dejemos picados, pero es más o menos de qué se trata la novela. Mira, es una novela muy padre que yo llevo 10 años masticando esta novela, caray. Es increíble, pero te digo, es la falta de la disciplina, ¿ven? Mario tiene razón. Pero además va a quedar buenísima. Don Mario tiene razón. Pero ahora que estoy ya con el hábito muy, muy serio de escribir un X número de palabras al día, digo, no llego a 500, pero poco a poco me voy acercando. Se trata de una niña que se queda huérfana y entonces sus únicos parientes vivos son una monja, que es enfermera, y un abuelo que es el papá de su papá, que es catalán, un anarquista catalán. Entonces ella crece en el convento, rodeado de esta bola de monjas, que son los personajes más adorables del mundo, y del abuelo anarquista. Y entonces es también esta dicotomía entre sí cree, no cree, las religiosas tienen razón, el padre que no entra a una iglesia se para, de hecho, a 500 metros. El abuelo dice que él se sienta a 500 metros de la iglesia, porque si no, o sea, no puede estar más cerca. Entonces es la verdad la historia de esta protagonista que se llama Joaquina. Ay, y digo, todos sus años de crecimiento entre las monjas que se vuelven sus 7 madres putativas y su abuelo catalán. Qué increíble, ¿no? Pues vamos a tener que invitarte en cuanto salga el libro para que nos lo platiques y de dónde, sobre todo, salieron todas esas historias de tu libro. ¿Okay? Así es, claro. Pues que amiga sí, de mi corazón, un placer haberte tenido, te agradezco Lu, muchísimo, creo que a muchísima gente le va a servir esto, no nada más por el tema de si quieren escribir y tal, sino por el tema de todo lo que deja la escritura, la escritura, pues sobre todo la lectura, como decíamos, la escritura como catarsis, que lo hagan sus
con Claro, sus catarsis. claro. Guárdenlas bien, porque luego andamos dejando la catarsis y ya se enteró quién sabe quién que lo odias, ¿no? Pero fuera de eso, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias por Te la agradezco invitación. infinitamente y pues ya saben, siempre hay más y los esperamos en el próximo programa. Hasta luego, mucho gusto. Bye. Bye.